días, buenas tardes y buenas noches según corresponda. En este momento nos encontramos aquí con nuestro invitado especial de esta tarde, Roderick, y también con nuestra voz en off y nuestro productor, Edgar Torres. Bienvenidos a un podcast más aquí en este de Conecta con Andrea. Vamos a hablar acerca del tema del despertar. Es algo que realmente, antes de nada, también saludos cordiales a todas las partes del mundo en donde nos escuchen, y aquí pues participando de una conversación amena que antes de grabar pues estamos conversando, ¿no? Dialogando. Hicimos como 3 podcasts hablando. Sí, y la verdad es que un tema de los más particulares y que están en boga es justamente el despertar, y que muchos tienen inquietudes. Por ejemplo, Andreita habla del despertar, que bueno, se sugestionó porque el despertar para ella es algo que conlleva algo enigmático, algo que ella no conoce, y de pronto es lo que queremos ahora soslayar y un poco sacarles de esa inquietud que tengan ustedes. Ya, para nuestros amigos que nos están escuchando, vamos a poner en contexto, ¿qué es el despertar? ¿O qué le podríamos definir como el despertar? El despertar tiene muchos significados dependiendo de aquella necesidad de la persona, de aquella necesidad interior, llamémosla espiritual, llamémosla física, llamémosla mental, ¿no? El ser humano puede llegar a tener un equilibrio, y es cuando genera todo lo positivo. El equilibrio mental, físico y espiritual. Son 3 puntos en los que el ser humano tiene que llegar realmente a conciliar. Todo ser humano tiene esa capacidad. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio. Y ese equilibrio justamente se puede adquirir y activarlo cuando el ser humano se despierta. Despertarse. Llamemos un despertar comúnmente y coloquialmente hablando. Nosotros estamos dormidos, ¿no? Y al día siguiente tenemos que despertarnos, pero despertamos con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, probablemente con los anteriores del día anterior, negativos, y no tenemos esa ilusión de levantarnos para empezar a construir un nuevo vivir. Entonces el despertar genera en nosotros esas nuevas expectativas. Yo lo llamo despertar a mi criterio, sin ver ningún significado que esté en el diccionario, a título personal, como me ha ocurrido a mí, de esa manera. Despertar a otro día, pero otro día vislumbrante, de mayores perspectivas y de mejor vida para el ser humano. Eso para mí es. Es decir, que cada uno puede interpretar su despertar Correcto. De una manera distinta. Dependería de la necesidad del ser humano. Y yo les soy sincera, como les estaba comentando internamente, es que este tema a mí sí es un poco como que chocante por una experiencia o una vivencia que a mí me pasó. Entonces es como que yo quedé así y dije, no, prefiero quedarme en esta zona de confort donde estoy a querer conocer algo que realmente me asusta. ¿Por qué creen que puede llegar a pasar eso? O sea, no sé. Probablemente tú llegaste a hacer algún tipo de experiencia anterior. Nosotros estamos inmersos en mucho tipo de creencias, ¿no? Y en muchas prácticas que ahora normalmente lo hace la sociedad. ¿Por qué? Por tratar, obviamente, de llegar a tener un resultado positivo en la desgracia que vamos llevando en nuestras vidas. Por ejemplo, yo conozco de 3 maneras como el ser humano puede llegarse a activar ahora, en la actualidad. Una de ellas es pues la parte religiosa. El llegar tú a pisar fondo, el llegar tú ya a decir hasta aquí yo ya no aguanto más, y por costumbre arraigada en nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde acudimos primero? A nuestras creencias religiosas, a nuestros antepasados y a nuestras costumbres. Entonces, Dios, ahí es cuando tú se te ocurre, entre comillas, buscar el aliciente en un ser divino, en el Dios, en la religión, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra, de una manera espiritual. Espíritu y religión No son... no es lo mismo, ¿sí?
Entonces, espiritual es tu interior, es tu esencia, es tu real iluminación. No hablo en términos téntricos, ¿no? ¿Sí? Sino en términos de que tú sientes esa claridad en todo tu ser, por tu despertar, por tu claridad a todas esas expectativas que tú venías buscando desde atrás. No porque alguien te propuso o estuviste inmersa en una doctrina que te dicen, no, pues tiene que cumplir esto, porque si no cumple, pues ya sabe el resultado, ahí están el infierno y las penumbras y todo lo demás, sino porque es una necesidad, puede ser biológica tuya, puede ser, es un instinto, ¿no? Un instinto en tu interior que no te ha dejado vivir durante toda tu trayectoria y siempre has tenido esas preguntas y esas interrogantes que nadie las pudo contestar. Entonces es un reencontrarte contigo. Y yo creo que eso viene desde los chiquitos. Y nosotros mismos somos los que no les... O sea, por ejemplo, viene un niño y te dice, mami, dime, ¿por qué el cielo es azul? Uh-huh. O ¿por qué el color morado se tiene que llamar color morado, no? Y uno le responde, no, ¿sabes qué? Porque es así, porque fue así toda la vida y así será. Entonces, de una u otra manera, a pesar de que uno tiene sus preguntas y todo eso, es como que se queda con esas preguntas y simplemente, mejor dicho, deja esas preguntas y se queda con lo que le dijeron. Y cuando quieres como que evolucionar, quieres aprender, quieres conocer nuevas cosas, es como que, no, es que a mí me enseñaron que eso está mal. A mí me enseñaron que eso no es lo correcto. A mí me enseñaron que eso no está bien. A mí me enseñaron que existe un Dios o que no existe Dios y que existe el universo. A mí me enseñaron que existen diferentes dioses. O sea, y va a depender también de dónde naciste, de dónde estuviste y todo eso. Entonces, sí es como, yo lo veo así, como que es de una manera individual, pero ¿de qué manera no llegas a colapsar? Porque así a mí, en forma particular, a mí me pasó eso. Yo llegué a tener una crisis existencial, que nunca he tenido eso, pero llegué a tener una crisis existencial porque ya no sabía qué es lo bueno, qué es malo, y mejor me quedo con lo que aprendí. ¿Te conformaste me conformé con la vida que llevabas? Me conformé, más que con la vida que llevaba, es como que me conformé con lo que me enseñaron, con lo que me educaron, y eso es lo que me hace sentido. Ya. Pero yo sí estuve todo el tiempo preguntándome. Es como que yo quiero ayudar a otras personas. Y si yo quiero ayudar a otras personas, soy consciente de que yo misma me tengo que primero sanar para poder ayudar a otras personas. Perfecto. Entonces yo empiezo a trabajar en mí, empiezo a sanar. Pero y después también digo, bueno, no solamente necesito sanar. ¿Cómo pienso o pretendo ayudar a alguien si no conozco de esto, este otro? Entonces yo empiezo como que a investigar, a aprender nuevas ramas, o sea, aprender de todo un poquito, el comportamiento humano, el tema de comunicación, o sea, vamos aprendiendo, porque si no, ¿de qué manera voy a poder ayudar a alguien? ¿De qué manera puedo ser apoyo de alguien o acompañar a alguien en un proceso de sanación? ¿Ya? Entonces yo dije, bueno, vamos, esto me va a nutrir, esto voy a aprender. Entonces yo como que poquito a poquito me fui deslindando de lo que aprendí en casa, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tomo lo bueno, desecho lo que no va conmigo, porque así es, cada ser humano vive de acuerdo a su perspectiva. Entonces, como yo les decía, ¿qué pasa con esta experiencia? Un tío mío fallece. Cuando mi tío fallece, obviamente fue chocante, porque nosotros sufrimos de fue un accidente de tránsito, entonces nosotros sufrimos de esta pérdida, fue muy triste para nosotros, y una de sus hijas, que no vivía con él, que se había ido hace muchos años, cuando ella tenía 2 añitos, o sea, no convivió nada con su padre, vemos a través de una red social que ella hace un tipo ritual con su mamá. Entonces ella hace un ritual donde dice que el karma existe, que es lo mejor que pudo haber pasado y que al fin se liberan de ese mal hombre. Entonces, claro, para nosotros fue como que, ¿por qué eso? Si era una buena persona, fue un gran padre, un gran tío, un gran hijo, un gran hermano, ¿por qué? De esa manera sí. Entonces yo ahí traté de ser empática y yo dije, a ver, a esta prima mía nunca le enseñaron acerca de Dios. Para ella nunca existió Dios. Para ella existió el karma, la reencarnación, etcétera. Es lo que le enseñaron a ella.
a mí me enseñaron acerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? A ser empática. Incluso yo me acuerdo que cambié mi forma de expresarme cuando hacía los lives y yo decía, bueno, antes decía que Dios les bendiga y después yo decía, no, que Dios, la vida, el universo o en lo que ustedes crean, les bendiga, ¿ya? Entonces yo trataba de empatizar, o sea, respetar, más que empatizar, respetar la creencia de las demás personas. Tratar de entender de que no solo existe mi realidad, que existe otro tipo de realidades, ¿de acuerdo? Pero entonces en ese tipo de realidades y todo eso, en esa crisis, claro, yo empecé a quitar mi mirada a Dios, a la oración, y empiezo a estudiar otro tipo de cosas como yoga, y ahí me empiezan a enseñar de deidades, de otros dioses, de que existen otro tipo de dioses, y que los orientales se burlan de nosotros cuando practicamos el yoga, creyendo que solamente hacemos como ejercicios físicos, ¿no? Solo gimnásticos, pero que realmente no son solo ejercicios gimnásticos, porque tú estás utilizando mantras, y a través de los mantras son unas oraciones, y a esas oraciones invocas a las deidades. Entonces, claro, a partir de mi creencia, de que yo sí creo en Dios, hacerle una oración a otro Dios que no es mi Dios, está mal. Entonces eso a mí me empezó a chocar, empecé a sentir cosas que no había sentido antes, empecé a ver cosas que no quería ver, entonces empecé a sentir cosas que me satisfacían, que me hacían sentir bien personalmente, mi desarrollo, yo sentía que mi desarrollo personal estaba bien, me empezó a ir mejor económicamente, empecé a tener más oportunidades laborales, todo era como que yo iba fluyendo con la vida, pero de repente el saberme que estoy perdiendo mi identidad, lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me educaron, que es creer en Dios, en el Dios del cristianismo, llamémoslo así, fue como que, claro, en vez de hacer una oración y etcétera, yo hacía un mantra o me ponía en el espejo y decía lo fabuloso, lo grandioso y lo hermoso que me va a ir ese día, me invento, o escribía y declaraba lo que a mí me iba a pasar, o me hacía mi vision board. Entonces empecé a virar mi mirada o sea, como que dejé de orar para hacer eso. Entonces me empecé a desarraigar de Dios. Y fue como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto está bien o esto está bien? ¿Qué es lo que es lo correcto? ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces yo me quedé así y me dio este colapso. Bueno, puedo sintetizarte algo. Quiero completar las tres facetas o los tres puntos importantes que hablaba, ¿no? Para el equilibrio del ser humano. La parte mental, física y espiritual. Ahora, yo hablaba de el despertar en el aspecto espiritual, ¿no? Y cómo se puede uno llegar a poder controlar esto. Una de las maneras era la religiosa, ¿sí? La otra es con terapias, ¿no? Con un profesional. Y la siguiente, la espiritual. Pongámosle de último y porque es el punto, ¿no? Lo espiritual justamente llamamos el despertar del conocimiento tuyo dentro de tu ser, ¿no? Dentro del sentimiento y de esa esencia que tú la reactivas y puedes descubrir toda esa grandeza que tienes por dentro. Ahora bien, vamos al tema de lo que tú señalas y justamente que es, digamos, esa, llamémoslo una confusión que existe en las personas. Yo sé que estamos hablando y dentro de todo el público que de pronto nos mire, debe existir, primero que nada, una apertura, ¿sí? Tenemos que no vivir encasillados, no vivir en un mundo de que nosotros nos enseñaron por costumbre esta creencia y esto es la salvación. Con esto no nos vamos al infierno. O sea, nosotros tenemos que, obviamente, dentro del despertar tener una apertura mental, abrirnos a todos los panoramas que tenemos en el horizonte y en el panorama universal. Entonces, si tú llegas a concebir primeramente una apertura mental, puedes tú llegar a concebir lo otro que viene por añadidura. Por ejemplo, hablamos, y ustedes deben conocer, en el caso de que vienen los señores, los testigos de Jehová, ¿no? Y nos timbran y nos golpean, y ellos hablan de su verdad, y que ellos tienen la verdad. Qué sé yo, te invitan a una iglesia cristiana. En la iglesia cristiana te dicen, no, nosotros estamos en el libro de la selección de las personas que van al cielo, ¿no?
que nos han determinado eso. Y por ejemplo, si vas a un sitio en donde te enseñan a meditar, ¿no? La meditación la hacemos normalmente y es un tema también bien profundo que podemos hablar en otro día. Y pues es otra manera. Ahora, tú hablas de tu religión, probablemente la católica, y que tú entraste a un proceso también de los mantras y de todos estos centros energéticos del ser. Todo es válido. Todo es válido, siempre y cuando logres tener una apertura en tu ser para poder eso experimentar como el verdadero milagro que existe en el ser humano. Porque todos hacemos milagros, todos. Todos llegamos a realizar un milagro una vez que nosotros activamos justamente esa fortaleza interior. Y es fácil hacerlo. ¿Cómo? Descartando, sacando todo ese caminar, ese encierro de grillos que decía mi amigo Edgar, ¿no? Esa jaula de grillos que tenemos en nuestro cerebro. Justamente es desarraigarnos de toda esa basura mental que nosotros tenemos. Ahí es cuando en realidad nosotros empezamos a descompensar todas esas cargas que tenemos, ¿no? Como individuos, que todo ser humano lo viene arrastrando. Y ahí vienen los procesos justamente de perdón, de olvido, de descargas emocionales, porque nosotros no somos seres racionales. Hemos aprendido que el ser humano es un ser racional, ¿no? Somos seres emocionales que pensamos racionalmente, que es muy diferente. Entonces, el ser humano tiene que concebir primero esa apertura y luego sí, no llegar a ser esos seres humanos dogmáticos, que simplemente nos encasillamos y decimos, no, yo tengo mi verdad, ¿sí? Tú estás equivocado, como cualquier profesional que ahora en nuestro medio existe, ¿no? Hay cantidad de profesionales que en verdad de llegar a ser humildes y no soberbios, llegan a ser dogmáticos y lamentablemente es el estiércol de los profesionales de nuestro medio. No nos ayudan en nada, ¿sí? Son profesiones que nada más están lucrando y no están ayudando. Yo te digo en experiencia propia, he tenido experiencias que he venido arrastrando en mi vida, pero que eso me ha servido y conllevo lo que tú dices. El ser humano tiene que estar preparado para poder ayudar a la gente. Cuando tú llegas a tener ese equilibrio, y que ese equilibrio no es nada más de un momento, de un día, tú tienes que seguirlo retroalimentando, es como una planta que empezó a germinar, pero tú tienes que regarla, tienes que echarle su abonito, ¿no? Entonces así vas creciendo, y a cualquier hora, no solo desde niño, y mejor aún si fuera desde la educación, que nos enseñen a despertar desde muy niños, a conocernos a nosotros interiormente, y hasta científicamente está comprobado que tenemos 2 sentidos más, aparte de los 5 que nos han enseñado, ¿no? Que conocemos, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, tenemos 2 más, que es la interocepción y es la exterocepción. La interocepción es aquel mensaje que tus órganos interiores te envían, como tu corazón. Como por ejemplo, cuando tú tienes una experiencia con tus hijos y te nace una sensación de que eso no tiene que ser, ¿no? Y de pronto te dicen tus hijos, no, es que yo tengo que ir. No, hijo, no vayas. Tengo un sentir. Exacto. Esa es la interocepción. Es el mensaje que tus órganos internos te envían, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacerle caso a este segundo cerebro. Científicamente igual comprobado, 3 cerebros, principal, el corazón y el intestinal, ¿no? Son 3 cerebros que comandan todo este cuerpo biológico. Entonces, cuando tú aprendes a manejar ese corazón comunicado con tu cerebro ya no está solo, independiente, ya no es tu cerebro quien te maneja, sino la interocepción. Este señor cerebro solo te dice sí y no. Este señor de acá te cuenta historias habidas y por haber y te hace divagar mentalmente, ¿sí? El 90% de cosas de que este señor se imagina no se cumplen.
no son reales, no se llegan a ser una verdad. Pero si este corazón te dice sí y no, tienes que dejarte manejar. Aquí tenemos 45.000 neuronas especiales. Aquí tenemos 860 mil millones de neuronas. Y aquí tenemos 450.000 neuronas, ¿no? Entonces, puedes imaginarte qué tipo de neuronas tan especiales están acá, en donde puede existir tu esencia, tu alma, tu ser, ¿sí? Entonces, ese es realmente el despertar que el ser humano tiene que buscar, y tiene que despertar porque cuando tú llegas a concebir la interocepción desde tu corazón y sentir y la comunicas hacia tu cerebro, comanda el ser, y de manera positiva. Y todas las cosas se llegan a reestructurar. Hay un layout ingenieril en tu cuerpo, una reestructuración. Y es cuando ahí, en realidad, comienzas tú a sentir la diferencia. No es de temerlo, no es de asustarse, es al contrario, aprender a sentirse un ser vivo, un ser que en realidad vino para algo acá, para una misión. Todo ser humano vinimos por una misión, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una necesidad de transmitir a las personas. Justamente, esa es tu misión y la estás sintiendo. Estás caminando hacia el desarrollo de engrandecer esa misión. Se puede dar, se puede llegar a concebir eso, pero siempre y cuando tú llegues a concebir en el tiempo ideal tu despertar. Todo ser humano llega a eso. Sea, ¿por qué? Porque tuvo una calamidad económica, porque tuvo una situación sentimental, colapsó, porque tuvo un despido de trabajo, por tantas circunstancias que en la vida están ocurriendo normalmente. Entonces es cuando el ser humano pisa fondo, pero necesariamente tiene que llegar a ese extremo para en realidad alzar la mano y decir necesito ayuda. Y es justamente ahí cuando se acuerdan del Dios o a su vez entran a procesos ya totalmente convulsiones, ¿no? Por el miedo, pánicos y todo lo demás, entran a situaciones ya que amerita terapias con psicólogos, psiquiatras, otra ayuda, y la otra es realmente redescubrirse y entrar a su proceso del despertar espiritual. Entonces tendríamos que tener en cuenta que el despertar en definitiva no puede ser enfocado solamente a un tema, o sea, al tema, qué sé yo, despertar religioso, al despertar de la pareja, al despertar del trabajo, sino sería en este caso un despertar global. Justamente. O sea, ahí sería lo ideal, ¿no? Porque nosotros vamos como que despertando de pronto por la pareja, descubrí el amor, descubrí esto, descubrí este otro, despierto en este punto, o despierto en mi trabajo, ya desperté que aquí no sirvo para esto, sirvo yo para esto, encontré mi vocación, entonces estoy despertando en mi área laboral. Entonces hay muchos despertares, creo yo, ¿no? Claro. El despertar es uno, pero digamos, la añadidura de todas las cosas que vienen luego, vienen solas. Y es como nutrirse, es como que la planta ya fue creciendo y genera el fruto. Entonces de esos frutos comienzan a germinar cosas buenas. Y todas las cosas buenas pueden ser en el tema del amor, pueden ser en temas de trabajo. O sea, todo es como decir devuelto al ser humano, pero en creces mayores. Es que algo que a mí me pasaba y que me gustaba bastante en ese tema, justo cuando estaba en todo ese proceso, es que era como un engranaje. Yo les decía a todas las personas con las que conversaba, les decía, para ti tal vez no tenga sentido, pero para mí tiene sentido porque es como un rompecabezas. O sea, la parte social, la parte laboral, la parte familiar, la parte así, es todo un conjunto. Y es como que cuando tú te pones a trabajar la parte física, mental y espiritual, como que conjugas y pareciera una enredadera, más que una planta con frutos. Yo siento que era como una enredadera que tú le ves que crece y que va formándose por un lado, pero también se va formando por el otro, ¿ya? Pero a la final está creciendo y está floreciendo y se va expandiendo. Entonces, eso es lo que yo sentía. Pero hubo un punto, no sé en qué momento fue el punto de quiebre en el que yo simplemente me quedé ahí y dije, no, ya no más. O sea, es un temor, ¿cierto? Exacto, pero yo
después de que tuve todo este colapso, toda esta crisis existencial, lloré, sufrí, la pasé mal, pataleaba porque ya no sabía, porque incluso hubo un momento en que ya no encontraba el sentido a mi vida. Porque yo, mi sentir o mi forma de ver siempre era como que quiero ayudar a los demás. Y quiero crear esta metodología o voy a hacer esto para que podamos trabajar entre todos, ir conociendo, ir evolucionando y toda la situación. Pero cuando hubo ese punto de quiebre fue como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y fue como que, ya, aquí quedó, podemos de esto. Y incluso fue como que mentalmente yo dije, me saco de mi cabeza. Algo así como que lo que yo te decía, yo cerraba los ojos y decía, a ver, me voy a aprender esto y me aprendía, o así. Yo decía, esto me va a sacar, esto nunca existió, esto no fue, esto no sé, no aprendí esto. Pero ¿tú qué crees? ¿Que fue un despertar, como yo mencionaba hace un momento, un despertar en el capítulo religioso? ¿Espiritual? ¿En qué capítulo le tienes tú? Más bien yo creo que era un conjunto. Un conjunto yo de no todo. creo que no iba en conjunto, pero yo sí creo que tal vez lo que aprendí como patrones o las creencias, que fue lo que me jaló a mí a retroceder y decir, eso que estás aprendiendo está malo. Entonces sí es como que me quedé en mi caja cuadradita y dije, esto es lo que yo sé, esta es mi verdad y me quedo con esta verdad. O sea, no puedo irme de esta verdad porque esto es lo que hace mi sentir, ¿ya? Y sí es cierto, o sea, Dios para mí sí era como parte de mi sentir y cuando yo quería combinar las otras partes no había como encajar, o sea, no encajaban. Entonces yo decía, entonces esto no es. Sí, esto sí, con esto me quedo, pero esto no es. Aparte que uno cree que es todo wow, mágico, que te viene un montón de conocimiento, no, porque te das cuenta de un montón de cosas, empiezas a sanar, realmente empiezas a sanar, empiezas a trabajar todos tus, llamémoslo así, ¿cómo sería? Tus puntos energéticos. Empiezas a trabajar tus centros energéticos, pero empiezas a trabajar tus traumas. Ya. Y entonces hay un momento en que yo trabajo mis traumas y me choqueo porque ya no quiero, porque me duele, porque me hace sufrir, porque me pone mal. Entonces yo ese dolor, ese sufrimiento, ya no lo quiero. Entonces me alejo. Entonces es como, yo soy consciente de eso también, que la única manera de poder sanar y trabajar sus traumas, de sentir ese dolor, porque el dolor es parte de ese proceso, ¿ya? Si uno no se permite tener ese sentimiento de dolor y sufrirlo, agradecerlo, sufrirlo, sentirlo y dejarlo, tal vez algún momento cuando se tope algún tema, traer ese recuerdo, pero para ver si es que me trae algo positivo, porque si no me va a traer nada positivo, mejor lo dejo ahí. Correcto. Y me lo quedo. No sé si de pronto pueda entenderte. Yo siento que tú tienes un apego hacia tus costumbres, exacto, hacia tu creencia, exacto, hacia tu idiosincrasia, ¿cierto? Lo que me enseñaron. Correcto. Ahora, ¿por qué no pensamos de esta manera? Somos seres individuales, ¿sí? Y como tal, deberíamos ser tratados con el mismo respeto todos, ¿sí? ¿Por qué? Si una persona tiene problemas dentro de una familia que sea católica, cristiana, evangélica, testiga de Jehová, qué sé yo, musulmana, judía, cualquiera, ¿no? Si una persona de ese clan familiar está enferma, ¿sí? Busca un despertar, y ese despertar muy diferente y muy ajeno al del clan familiar, ¿sí? Se siente identificada con ese despertar y comienza a reactivarse y a descubrir por medio del conocimiento, por medio de la ciencia, por medio de todo ese abismal aprendizaje del día a día, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, yo no he despertado porque he asistido a una secta o a tántricos o lo que fueren. Yo he despertado porque mi búsqueda ha sido siempre el llegar a tener respuesta a tantas incógnitas y a tantas preguntas que me he hecho y que me han ocurrido en el lapso de toda mi vida, ¿sí? Entonces, yo llegué a un punto, les comento así rápidamente, yo estuve trabajando hace un par de años, ¿sí? Un par de años como ayudante de paramédico, ¿sí? Justo en el tiempo de pandemia cruda. Entonces, ¿qué ocurre? Que y yo tenía siempre esa desazón
de por qué las enfermedades y por qué esa persona, o sea, tenía una impotencia de no poder ayudar a estas personas. Y todos con los dolores, con los malestares, con las enfermedades. ¿Y qué ocurre? Bueno, asistíamos a personas con seguros privados. ¿Y qué ocurre? Que se repetían todas las semanas los mismos pacientes. Y una paciente, un día X, le fuimos a visitar, ¿no? Y mi amigo, el médico que estaba en turno, me encargó unos dos ampollas y me dijo, guárdalas esta. Ya, yo las llevé, las guardé, llegamos al sitio. Esta persona, como vuelvo a repetir, se les encuentra totalmente inmersos en un sufrimiento físico y mental y todo. La señora estaba totalmente encarujada en su sofá y resulta que abrimos la puerta. Bueno, nos abrió el esposo, nos recibió, fuimos a hacer el tratamiento adecuado, la toma de los datos y demás. Y conforme iba evolucionando la visita, esta paciente se comenzó a incorporar. El paciente le dio obviamente el trato que se debe, ¿no? Porque yo creo que la medicina es una de las carreras más humildes y más hermosas. ¿Por qué? Porque el especialista y el médico está enfrente de la enfermedad, enfrente de la enferma y enfrente de la muerte. Entonces yo creo que es fascinante, es una de las profesiones que deberían ser más humildes, porque para ser un profesional que esté enfrente de todos esos factores, debería tener una humildad y profesional de medicina que no sea humilde y que sea un soberbio, realmente no está en su realidad. No debería estar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, estando en esa ayuda, observo que la persona, conforme iba el doctor, tratándola con cariño, con ánimo de que se vaya animando, y con una palmadita, justamente una palmada hace mucho, ¿no? Nos brinda oxitocina a las personas. Entonces, resulta que mi amigo me dice, bueno, ¿sabes qué? Dice, pásame la ampollita. Le pasé y me dijo, bueno, ¿le inyecto yo o le inyectas tú? Dice, yo lo voy a inyectar. Cogió y le inyectó. A los 2 minutos de haberle inyectado, la señora se incorporó. Es más, terminó la visita y nos salió a despedir ella hasta la puerta. Sorpresa, yo me quedé pero sorprendido, y cuando ya estábamos camino a la zona, me dice, le pregunté, yo ya no quise quedarme con esa intriga, ¿qué le inyectaste? Me dice, agua con azúcar. Sorprendido. La señora todo el tiempo ella recibió la visita, simplemente fue un paliativo que le dio y la señora pensó que le metió un medicamento, se incorporó. Entonces yo me quedé con tremenda intriga, efecto psicosomático para el cuerpo de la señora, y cómo fue esto y cómo somos nosotros. Entonces las preguntas vinieron a mí. Enfermedad, reacción de la persona, o sea, esto es mental. Y ahí es que me nació la intriga de poder ir a descubrir qué ocurre en esto. Y es que yo ya llevo ahora 6 años, voy al 6º año de estudios de neurociencia, de física cuántica, de filosofía, que recién terminé. Entonces, es un recorrido de 360 grados en donde a ti, conforme vas aprendiendo y vas investigando, te va repartiendo hacia esas áreas que necesitas seguir incluyéndole dentro de tu estudio. Y es así que tú vas aprendiendo a tal extremo que vas conociendo. Y ahí este despertar y encontrarme y redescubrir para qué vine a este mundo y para qué es justamente el reactivar esa grandeza que todo ser humano tiene. Una vez que tú conoces el ser, ¿sí?,
y la persona y físicamente y emocionalmente de qué estamos hechos, ¿sí? Entonces comienzas tú a transparentar y ayudar al resto. Yo no pensé, literal, siempre me vi rodeado de mucha gente. Aparte tengo un área artística también que la llevo de manera personal, y este es, digamos, un hobby, ¿no? Que me saca de las otras cositas que hago por ahí. Entonces, es ahí cuando empecé, y para mí, como digo, es particular de cada ser humano el despertar. A mí se me desarrolló de esa manera. A ti probablemente el tiempo ya te llega o ya te llegó, lo dejaste pasar, vas a retomarlo porque es así, son las oportunidades que están pasando todo el tiempo, como un tráfico que está todo el tiempo pasando. Eso es lo justo que te iba a preguntar. ¿Tú crees? Verás, yo dejé de sentirme tan mal y tan ofuscada porque dije, capaz no era mi momento. Tal vez había algo más que yo tenía que aprender o tocar para poder llegar a ese punto. Uh-huh. Y es como que digo, bueno, no me voy a sentir mal porque tal vez no era mi tiempo. O sea, no era mi tiempo, no era mi momento y algún día me llegará, no me llegará, no sabremos. Lo que sí, yo sé que sigo trabajando en mí, sigo trabajando todos estos patrones de conducta que quiero desaprender. Uh-huh. Voy descubriendo más heridas. Uh-huh. Más heridas que tengo que ir sanando, correcto, más cosas que tengo que ir trabajando. Entonces digo, tal vez es eso, simplemente me faltaba un poco más, me falta desaprenderme, desprenderme, porque como tú dices, y me llegó bastante este tema del apego. O sea, yo soy consciente de muchas cosas, de los patrones que vengo trayendo, de las creencias que vengo trayendo, pero aún así estoy como aferrada, apegada, tengo miedo de que, ¿qué será? ¿De qué pasa? ¿Será la realidad? ¿O qué me voy a ir a afrontar? Y generalmente eso nos pasa en toda nuestra vida, siempre estamos como que en nuestra zona de confort y nos queremos quedar ahí por miedo al que pase. Uh-huh. Entonces, afrontar ese miedo también ha sido una situación súper fuerte porque han habido muchas aristas de mi vida que yo he tenido que trabajar. Entonces, llega a ser también como que sofocante, te empiezas o sea, es muy absorbente, o sea, es como que te consume todo. Entonces, no puedes trabajar tantas cosas a la vez. Y es como que yo tuve que hacerme esa pausa y decir, no, ya no puedo. Pero a mí me cogió mal, o sea, a mí me dio como una crisis existencial. Yo digo que es una crisis existencial porque no tiene otra palabra, porque realmente yo no le perdí el rumbo a la vida. Es como que yo decía, este es mi plan A, B, C, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero de mi vida, y de repente dije, ¿qué quiero de la vida? O sea, yo me preguntaba, a ver, ¿qué quiero de la vida? Me hacía las preguntas así, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que pienso hacer de aquí en adelante? ¿Qué? Y no salía nada, o sea, no fluía, y decía, no, pero ¿qué viene a hacer yo a este mundo? Uh-huh. ¿Cómo pretendo ayudar? Eso también me cogió. Yo decía, ¿cómo pretendo ayudar a las demás personas si tengo un montón de cosas por sanar? Uh-huh. O sea, ¿cuál es mi pretensión? O sea, ¿qué es lo que yo quiero si ni siquiera sano un buen porcentaje de mi vida y quiero ayudar a otros? De ahí una psicóloga, recuerdo que me salvó en esa parte porque ella me decía, es decir, si yo soy médico, no puedo ir al doctor. O si yo soy psicólogo, no necesito un psicólogo. Eso me estás diciendo tú. Entonces ahí es como que ella de una u otra forma me salvó, porque yo sí digo que me salvó porque yo era como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Qué hago de la vida? Y yo sí creo que entonces es como que no era mi tiempo. Tal vez es como por los tiempos. O sea, realmente una persona es como que llegará tu momento. Pero claro, yo creo que la cuestión es a veces también preguntarse, ¿realmente este es mi despertar? ¿O realmente estoy en una crisis y en lugar de estar para arriba estoy yéndome para atrás? Porque todas esas incógnitas pueden darse, ¿no? Que decir, no, yo ya estoy en el despertar, pero resulta que está en el despertar, qué sé yo, porque entró en algún tipo de secta y esta secta le está guiando de otra manera y esa persona piensa que eso realmente es lo verdadero. Uh-huh. Pero realmente le está mandando por otro lado, que a final de cuentas le está mandando por otro camino que no es el verdadero. Verán. Entonces yo creo que el despertar vendría a ser en una felicidad plena y en una construcción diaria de felicidad y sentirse bien con uno mismo. Justamente acabas de topar algo súper importante que me había olvidado. A mí me pasó algo que fue lo siguiente. Entre todas estas cosas que quería aprender y todo,
me meto a una escuela de estudio para terapeuta holístico. No sé si todas las escuelas de terapeutas holísticos sean así, o realmente, como tú dices, me metí en una secta. Entonces era muy bonito el tema porque hablábamos acerca de los apegos, empecé a conocer sobre los traumas de la infancia, empecé a conocer mucho de genealogía, aprendí muchas cosas que me gustaban, que era como una parte de la psicología, pero con la parte holística, ¿ya? Pero después de eso, habían temas que se topaban, o en las clases del profesor. Perdona mi ignorancia, ¿qué es holístico? ¿Qué es eso? No sé. Es como que una combinación de todo, ¿no? Es como que interviene la parte psicológica, espiritual, mental, así, ¿no es cierto? Sí, es como un conjunto de todo eso. Sí. Entonces, claro, yo empiezo a meterme en ese tema y un profesor dice, ¿qué tiene hijos? Empieza a decir, estábamos hablando, no me acuerdo, estábamos hablando de la adrenalina, de la oxitocina, de las diferentes sustancias que segrega nuestro cuerpo. Entonces él dice, por ejemplo, ¿quién tiene hijos aquí? Entonces los que teníamos hijos levantamos la mano. Dice, perfecto, me parece muy bien. Verán, cuando sus hijos se caigan y vengan rasmellados, así, lastimados, ustedes lo que hacen es le cogen el brazo y le chupan esa sangre. Dice así, verán cómo se van a sentir, ¿ya? Entonces un compañero mío dice, oiga, pero eso no es del amenocromo. Dice, ¿cómo? Dice eso, ¿no? Entonces empiezan a hablar de ese tema y yo me anoté el nombre y empiezo a investigar después. Y me empiezan a salir una serie de películas de ciencia ficción, otros manes que empiezan a hablar de eso, del amenocromo, que es una sustancia. Después empieza a salirme un video de la película esta de los Monster Inc. Dice cómo me empiezan a salir cosas. Y yo asustadaza, ¿no? Tú si cachas más o menos la profundidad de qué se trata y después de explicar a las demás personas, porque no recuerdo mucho, la verdad, pero sí es como que una sustancia que genera adrenalina y hablan también de un tema de robos de niños y todo eso, y que la gente se come la sangre de los niños porque esa sustancia les da adrenalina, no sé qué, y les ayuda con la juventud y así. Entonces, tal vez si tú nos puedes explicar un poquito de eso. Algo estábamos hablando antes del video con mi amigo Eder sobre las sustancias que ahora están generalizando, ¿no? Como sustitutos dopaminescos para el arreglo de la vida de los seres humanos. Algo de eso que estamos hablando. Justamente, la ayahuasca es un ejemplo, ¿no? Ya. Son sustancias que el ser humano las puede elaborar. Eso se hace de 2 raíces. Parece que es mitil, una de las hierbas, no estoy tan recordado en esos términos. Pero ¿qué ocurre que de esta ayahuasca, ¿no? Que es un producto de tipo oriental y que viene ancestral de nuestros orientales, lo tomaban ellos por costumbres, ¿no? Pero lo tomaban es para hacer una especie de limpieza corporal, ¿no? Y lo hacían de manera natural y ya se transformó en un hábito en ellos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían mejor y era parte de su idiosincrasia. Pero como todo es una confabulación y una mezcla, como tú mismo estás señalando, y el amigo Edgar lo menciona igual, que todo mezclamos, ¿no? Es con el desespero, ¿no? ¿Sí? Desesperación de ayudar unos y otros de salir de ese problema. Estamos haciendo un mix, una mixturación de tantas cosas. No sé qué, no combina. Y es importante justamente llegar a tener un equilibrio y direccionarse hacia lo que a uno le va a hacer bien, más no dejarse ahondar ni dejarse llevar de la mano por personas que probablemente es como una enfermedad y un antibiótico, ¿no? Generado para esa enfermedad. Lo que le hace bien a esa persona en su organismo no te hace bien a ti. Entonces no podemos estar siguiendo el hilo conductor de una persona que se sanó con tal o cual terapia y que te va a servir a ti. No, cada ser humano debemos tener una experiencia, ¿sí? Generada en una experiencia vivida. Si esa experiencia te sirve a ti, hablemos de ejemplos particulares. Un judío que está en el muro de los lamentos, ¿no? Sí, con el tarot, y están de esta manera, y están orando. Ellos están meditando.
Ellos están entrando a un proceso interior de oración. Si tú como católica estás en tu iglesia, ¿sí? Meditas en la palabra. Ya, exacto, estás meditando, estás adentrándote a ese mundo espiritual. Estás abriendo tu campo espiritual, al que tú realmente vas a seguir abriendo tus ojos y vas a transformarte conforme tu tiempo, porque el tiempo es importante. Hay que dedicarle tiempo de vida a esto, porque no es que sea una pérdida de tiempo, al contrario, ese tiempo va a ser ganancia para ti. Porque va a transformarte, porque te va a hacer un nuevo ser humano, porque te va a despertar, porque te va a activar, reactivar y todo lo demás. Entonces nosotros no podemos ponernos a hacer un mix y un tallarín de todas estas cosas que a uno le resultó y otros, obviamente, la sapiencia y la viveza criolla y de latino sobre todo es negocio, plata, ¿no? Vamos a generar más plata, ¿eh? Tenemos de aquí unos borreguitos que podemos... Mucha gente que actualmente está en esta búsqueda del despertar, de sanar, porque está como en tendencia, Exacto. no está como en auge. Uh-huh. La gente está en esa búsqueda de Uh-huh. sentirse bien, de Uh-huh. sentirse sano y puede ser que terminas cayendo en redes o en cosas que realmente no tienen nada que ver, que aún así verás que yo investigué y supuestamente era una escuela, que estaba aprendiendo y todo, pero había muchas cosas que medio raras, entonces yo decía, no, esto es una secta. Recuerdo otra parte en la que nos hacían meditar profundamente, que poco más ya perdías los latidos del corazón. Uh-huh. Ya dejas de sentir, o sea, literal dejas de sentir. Alivianas tus sentimientos y todo eso. Y aparte te decían que cuando vamos a tener esa meditación, pues vamos a entrar a otra dimensión, pero que sí seamos conscientes de los que estamos en baja energía, pues vamos a ver tal vez duendes, cosas feas, monstruos, demonios, de lo que como le queramos ver de acuerdo a nuestra perspectiva, porque así nos decía el profesor, y que los que estamos en alta vibración, pues tal vez veamos extraterrestres o hadas o así. Uh-huh. Entonces, claro, en tanta práctica y tanta situación, yo automáticamente, yo estaba en la casa y yo sentía como que me desdoblaba. Hubo un punto en que yo llegué, que yo me vi en el techo y yo estaba así como flotando y yo vi solo mi cuerpo. Entonces, esas cosas, ese tipo de cosas a mí ya me empezó a asustar y yo dije, no, esto no es de Dios, como que no. Y me asusté y literal me abrí porque fue como que... yo creo que cada uno, de acuerdo a su perspectiva de vida y todo eso, también tiene que ver qué le hace sentido Uh-huh. y qué le hace feliz. Entonces eso ya no me hizo sentido, ya no me hizo feliz y me abrí. Uh-huh. Pero sí me dejó con esa crisis existencial de me estoy abriendo porque no me hace sentido, pero porque es por parte que estoy arraigada o apegada a mis creencias, o me estoy abriendo porque realmente es algo malo y Dios, que es parte de mis creencias, me está alejando de lo que está mal. Uh-huh. Entonces sí fue una crisis fatal. Correcto. Hablamos de creencias de toda índole, en todas las partes del mundo. Estábamos hablando de los judíos, estábamos hablando de la parte católica, estamos hablando de la parte evangélica, estamos hablando de la gente que realmente está dedicada a estudiar y a la ciencia. Siempre tilda, ¿no? Aquellos que estamos involucrados en la ciencia, que ya dejó de ser un creyente, que ya está en otro mundo, está en otra faceta del tiempo, ya no es racional como nos tildan. Ya se me Pero voló no la es teja así, ya. pero no es así, exacto, no es así. Es realmente concebir la realidad de lo que somos y para qué hemos venido. Justamente, el hecho, como te digo, de tener una creencia específica, siempre y cuando se la maneje de manera metódica y real hacia uno, pues te hace el milagro del cambio, ejemplo, la gente cuando escucha meditación se asusta. Dice, no, ya se volvió un monje, un tendiente del Buda y lo demás, y no es así. Nosotros meditamos todo el tiempo, sino que no nos damos cuenta. Cuando vamos a la playa, estamos observando el ruido, el sonido de las olas, estamos meditando. Entramos a un proceso de meditación. Cuando estamos en una fogata, vemos la candela, la flama, y nos concentramos, nos enfocamos en ese punto. Estamos meditando. Cuando tenemos algún recuerdo, nos ponemos a pensar de algo. Correcto. Entonces, necesariamente,
Esos son los valores que a nosotros nos energizan. Esos son digamos, lo que nos recetan los médicos, los analgésicos naturales que nosotros tenemos que generar para poder recuperarnos. Esos son los momentos, porque el ser humano se nutre justamente de eso. El ser humano tiene dentro de su estructura biológica todos los analgésicos y las medicinas que necesitamos para recuperarnos de manera normal. Y estamos buscando en un analgésico de este portecito lo que tenemos adentro y no lo conocemos. Estamos reemplazando de esa manera a la salud. Y la salud que tiene que ser más mental que física. Estamos buscando hallar un analgésico para la tristeza, para la pena, los antidepresivos, ahí está. Para el sufrimiento. Estamos buscando las respuestas fuera cuando tenemos las respuestas dentro de Correcto, nosotros. y nosotros no, que quede entendido que no existe analgésico ni cura para las emociones, no existe. Las emociones son primeras. Reacción de las emociones vienen los sentimientos. Si tú tienes ira, ¿no?, que es una emoción ancestral que viene desde los australopitecos, la primera emoción, el miedo, y luego las 6 que son básicas, ira, felicidad, qué sé yo, es el asco, ¿sí? El asco también es un ancestral, y el asco provino porque el ser humano hizo. Cuando tú tienes asco, ¿cómo haces? O sea, haces caras, ¿no? Sí. Y es porque justamente... O te huele feo, o te sabe feo, o te estorba, ya, o te fastidia las manos. Eso se dio porque por sustancias que no nos gustó recibirlas, entonces cerramos nuestras fosas nasales y todo lo demás. Y aparte que eso es interesante porque es ancestral, porque se utilizaban más los 5 sentidos. Correcto. O sea, no hablábamos. Exacto. Señas. Por ejemplo, hagamos una experiencia ahorita. Ya, a ver, a mí no me gusta actuar. La experiencia nuestra nada más sería... ¿qué te casas? Amigo Edgar, sin necesidad de hablar, estamos sonreídos, estamos felices. Este es justamente un idioma ancestral. a mí me ha pasado, verán, que cuando alguien me ve medio raro o no me ve bien en la calle, yo automáticamente les hago así, o sea, les sonrío, pero de forma natural, no una sonrisa fingida. Y automático me sonríen. Correcto. Y tú haces eso con un niño y es igual. Es una neurona espejo. Ajá, nosotros tenemos neuronas de espejo. Por ejemplo, si te vas a un almacén y encuentras a la dependiente del almacén totalmente desenfocada, furibunda, molesta y todo lo demás, y entras y está con el ceño fruncido, con ira, ¿no? Y tú entras y primero, esta energía negativa de emoción de la persona te transmite rápidamente. Tú entraste vibrando alto, con buen genio, como tú lo eres, Andreita. Tú emanas una energía saludable, ¿sí? Pero si estás cargada de tu energía y entras allá, la energía negativa es absorbente. Te gasta la tuya. Entonces, antes de eso, de la piel hacia afuera, dices, no, esta persona tiene problemas. Sin necesidad de que te cuente los problemas, estás viéndola en su rostro que ella está atravesando cualquier cantidad de problemas. Entonces, tú la vas a ayudar. Simplemente entras y la sonríes. Automáticamente ella es como verse en un espejo. Ella es lo que estaba así, cambió y ella también queda sonreída. Esas son neuronas de espejos. Y esos tenemos nosotros en construcción cerebral. ¿Por qué? Porque somos circuitos y somos energía que transmitimos. Entonces, esa es la parte que todo ser humano tiene que ir de pronto activando en sí. Y los cambios justamente estos se dan cuando tú realmente activas esa esencia espiritual en ti. Y la esencia espiritual no es gratuita, es gratuita, ¿no? Entonces, y tenemos todos adentro. ¿Y cómo no vivir una mejor vida para que todo por añadidura se venga y se restablezca de tal manera y recobres todo eso que en el universo se te fue, venga por abundancia?
vivir un equilibrado. Y eso es fácil. Y no es como, por ejemplo, en lo religioso. En lo religioso tú vives la vida dolce vida, ¿no? Estás bien, tienes dinero, tienes fama, tienes abundancia, todo está bien, no te acordaste del Dios. Pero cuando se acabó la plata, se acabó la fama, se acabó, tienen los problemas, vienen las enfermedades, ahí sí, Diosito, ay Dios, bebé. y te vas pero gateando desde la punta de la iglesia hasta adentro y a pedirle al Dios. ¿Y al Dios de dónde? ¿De dónde está el Dios? ¿Está en el cielo? ¿Está en la tierra? ¿Está a los costados? ¿Dónde está Dios? El Dios está dentro de ti. Si vamos a los términos religiosos, Jesucristo, que fue un hombre real, comprobado, un hombre real como nosotros, ¿sí? Murió a los 36 años, pero no murió, una de las cosas por las que murió es porque ya estaba viejo. Para esa época, esa edad ya era exceso de edad. Ahora, por la evolución, nosotros estamos viviendo hasta los 80 y 90 y 100 y pico de años en experiencias en otros lados, ¿no? Y él murió a los 36 y murió de vejez. Pero antes no morían más viejos. Al contrario. Menos expectativa de vida. Exacto, menos. Te daba, qué sé yo, algún peritonitis. Porque o no algo. había cuidados. No había. Exacto. Te morías. Exacto. Pero, por Te ejemplo, cortabas, te según infectabas, la te Biblia morías. tú lees y dice que, por ejemplo, viven hasta los 300, 200 años, ¿sí, no? Uh-huh. No, o sea, mira, hay ciclos y estados del tiempo en donde, por ejemplo, nosotros el tiempo de ahora fue diseñado por nosotros. ¿Sí? Sí. No es que vivamos del mismo tiempo de antes. Por ejemplo, hablemos de que en historias y en narraciones hablan de que 33 años Jesucristo y a los 36, dicen 33, pero total, después hay nuevas relatos de que a los 36 es que murió, le crucificaron y todo demás, pero también murió de vejez, porque eran los tiempos que estaban como patrones de vida en ese tiempo. Entonces, mira, la verdad que la historia está narrada en diferentes aspectos dependiendo de las circunstancias y de lo que quieran generar en el ser humano, como los tienen hasta ahora. Entonces, estábamos hablando del tema esto de la religiosidad y de la espiritualidad. Jesucristo vino, vivió, y cuando murió, ¿qué ocurre? Él lo que quiso es dejar, y no recuerdo bien las palabras, pero es cuando fue como la paloma y el espíritu, ¿no? Y él dejó activando en cada ser humano el espíritu, pero dentro de uno, o sea, que habite, y que nosotros generemos una vitalidad y una administración, y le llaman el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío yo lo considero que es que Dios en su potencial, qué sé yo, majestuosidad y todo lo que Él conlleva, la superioridad, nos entrega este universo así de abismal y con todas esas fabulosas cosas que tenemos en este universo, nos deja de herencia. Y Él dice, ve, hijo, te entrego todo esto, tú sabrás cómo lo administras. Pero no va a estar Dios detrás tuyo a cada momento. Ve, administra bien. Pues te estás haciendo mal las cosas. Si no haces bien, te vas a ir al infierno. No, yo no creo que esté el Dios manejando de esa manera las cosas, ¿no? Si vino acá, se entregó, según la historia, murió por la salvación del ser humano y espiritualmente nos dejó Él activado. Llevémoslo esa parte de manera religiosa, pero el espíritu lo tenemos desde lo ancestral. Esa esencia la tenemos desde lo ancestral, las destrezas y todo lo demás. No sé si hablábamos fuera también del foro, nosotros ahora que dentro de lo ancestral las mujeres tienen una buena administración de sus áreas cerebrales, y es verdad. ¿Por qué? Por lo ancestral. Ustedes vinieron ya, digamos, seteadas en el aspecto del cuidado hacia los niños, hacia el hogar, hacia el cuidado y la prevención de los peligros para poder ustedes protegerse. Ustedes pueden sus áreas trabajarlas de manera positiva, pero en centésimas de segundo.
Nosotros nos enfocamos a hacer una actividad como hombres, ¿no? Nos enfocamos a hacer una actividad, la hacemos bien, la corregimos, pero estamos en una. No podemos hacer una Varias administración. cosas Podemos nosotros interpretar de que el despertar y la espiritualidad van de la mano. El despertar es demasiadamente diferente, que es ese Dios, llamémoslo así, que tenemos dentro de nosotros internamente y que no nos abandona, que no nos deja cuando estamos en las buenas. Exacto, y en Él las está malas. todo el tiempo y Él está comandando, está de copiloto y de piloto de tu ser, está llevándote a todo lado y te está haciendo una transformación en ti para que todas las cosas te vayan bien. E incluso como ese tipo de intuición, porque uno a veces cuando quiere tomar decisiones, sí siente algo, como que tienes un sentir, ¿no? Claro. Entonces, yo también digo, esa es la interocepción de tu corazón. A veces el cerebro dice, sí, hazlo, y algo dentro te deja dice, llevar no, por la emoción, o sea, no lo hagas. Y preferible como consejo, manéjelo de ustedes para adentro. Si tienen un pensamiento negativo, no lo transparenten, no lo divulguen. Sí, preferible, si les nació, borémoslo, reseteémonos, no pensemos en negativo, ¿sí? Para que no demos justamente esa amplitud de que esa energía negativa se riegue. Si tú estás en oración, si tú estás orando, ¿sí? Estás pidiendo en tu iglesia o en tu cuarto, en cualquier parte, es una energía que tú vas emanando hacia el espacio, y el espacio recorre. Esa energía, yo recuerdo cuando estábamos en este proceso de la pandemia, que hablaban de que nos unamos en oración, ¿verdad? Y que todos salgan a las ventanas y todo eso. Y eso se logró, se logró una comunicación universal. Más que universal, en nuestro planeta, ¿no? ¿Sí? Nos unimos bajo un mismo sentir. Espiritualmente nos llegamos a conectar con todos. No asistiendo ni a las iglesias, no asistiendo donde un pastor les esté pidiendo diezmo todos los domingos, ¿sí? Cobrando el trabajo que está haciendo de pastor, ¿sí? Nos conectamos. ¿Y qué generó eso en nosotros? Una esperanza, ¿sí? Emotivamente estábamos nosotros alucinando, estábamos sintiendo dopamina, estábamos sintiendo endorfinas, porque somos energía y sustancias químicas trabajando todo el tiempo. Entonces nos unimos en oración, cerramos los ojos, unos orarían, otros rezarían, otros meditarían, otros estarían haciendo, no sé. Pero nos unimos. Exacto, es lo mismo, son los mismos lenguajes que están encaminados hacia una recuperación interior del ser humano. Entonces no podemos ponernos a estereotipar ni separar las cosas. Que esto es la verdad, esto es la verdad. No, al contrario. Si eso te sirve a ti, si estás dentro de una religión y estás profesándole de manera espiritual, se te está activando tu verdadero sentir, tu verdadero ser, ¿sí? Tu verdadera esencia, hazlo. Si estás dentro de un panorama de meditación, hazlo. Si estás dentro de un grupo de educación, qué sé yo, científica, hazlo. Si estás dentro de cualquier campo que te esté haciendo sentido. Exacto, brindando a ti las mejores energías y activando en ti esas energías, esas vibraciones alfa, esas beta, esas delta, hazlo. Todo eso es nutrirse, porque cada ser humano somos independientes e individuales. Hablábamos de que si en tu familia el resto hizo esto, yo tengo que hacer otra cosa, porque yo soy un ser autónomo. Cuando somos adolescentes... Voy a ser la oveja negra de la familia. Cuando somos adolescentes, Andreita, ¿qué nos ocurre? Gritamos que queremos ser libres, que queremos, somos... volar. Exacto, estamos en una etapa de adolescencia en la que queremos salir de la casa y explorar todas esas experiencias que están por delante de nosotros. Queremos volar. Queremos volar, en pocas palabras. Pero cuando ya estamos en una etapa de adultos o tenemos responsabilidades, nos sentimos apegados
no queremos dejar. Quiero volver a ser niño, Por- no quiero tener esas responsabilidades, no quiero tener esas deudas. No pensaba que era eso, porque yo tenía otra expectativa Claro, de esa vida. ya. Entonces, mira, esa es la vida, ¿sí? De eso está hecha la vida, de retos, de puro reto. Quiero que me mantengan. De puro reto. Entonces, mira, el hecho de que el momento en que empieces tú a entrar en esa real activación de tu espíritu y que tu espíritu se conecte hacia tu corazón y tu esencia te hagan vibrar hacia tu cerebro y tener esa comunicación, esa comunión, vas realmente a sentir esa paz, esa serenidad y de paso vas a sentir esa apertura para poder ayudar al resto. Yo quisiera topar un tema en el siguiente podcast que quiero que sea hablar de la soledad. Ya. ¿Por qué ese tema quiero topar? Porque justo ahorita de todo lo que hemos hablado y algo que me hizo recordar que también por qué lo dejé es porque cuando yo empecé a trabajar todo este tema, cada vez me empezaba a alejar de amistades, de familia, ya no me hacía sentido compartir con ciertas personas. No es que me molestaban las personas, ni las actitudes de las personas, porque más bien yo entendía, yo comprendía y decía, no, es que hay cosas que aún no tiene que trabajar y así, pero no sé, o sea, en ese sentido sí podría decir, serían vibras, no sé, o sea, era como que no me generaba cierto malestar, hasta cierto punto lo que ustedes dicen era como nauseabundo para mí estar con las personas, y no es que me creía superior, no es que nada, simplemente era como que algo no me hacía sentido. O sea, sentía como que, como tú decías, ¿no? Si es que tú sientes que te hace bien, si te hace sentido, dale. Si sientes que te gusta, te empieza, o sea, a hacer sentido, dale. Pero yo empezaba a relacionarme con personas que me relacionaba anteriormente y era como que no, o sea, no cuadro, choco, ya me molestaban ciertas actitudes y yo trataba de entender porque también estaba trabajando eso de las hormonas de espejo, entonces decía, ¿qué es lo que veo en esa persona que tal vez que tengo yo y que me está molestando de esa persona y que yo tengo que trabajar y así? Pero después era como que cada vez sentí que menos amigos, menos amistades, menos compartir con la familia y eso también me hizo como que dejar de tener ese camino porque yo decía me voy a quedar sola y yo tengo miedo a la soledad. Es algo que yo estoy trabajando constantemente, pero a mí me ha costado. Yo antes no me podía tomar un café sola. No quiero profundizar acerca del tema porque quisiera que sea nuestro siguiente tema, pero sí, a mí me costaba hasta tomarme un café sola. Sí, es un tema muy importante y muy interesante porque mucho depende de la soledad para que en realidad llegues a concebir el verdadero momento para que tu creatividad y tu grandeza aflore. Porque justamente nosotros vivimos inmersos en la costumbre de ser seres sociables, ¿no? Obviamente el ser humano tiene en su estructura cerebral la constitución de la sociabilidad. Somos seres sociables, pero resulta de que el ser humano tiene que llegar a un momento de soledad para realmente reactivarse. Ahí es cuando generas tú tu verdadera grandeza y dices, yo estoy hecho de eso, y te levantas como el ave fénix. Dices, yo estoy hecho de esto y nadie me va a ver ahí abajo. Y vas a levantarte, es importante. Conlleva ese esfuerzo mental, porque es un esfuerzo mental, ¿no? Puro. Y a la vez también conlleva, ya son, digamos, hormonas y neurotransmisores de lo que tú me hablabas. De pronto yo no le puedo aceptar a esta persona, o yo era así, yo era asá, ¿no? También son sustancias, son hormonas. Por ejemplo, bueno, un tipcito de adelanto, el hecho de que de pronto dicen las mujeres, ¿no? Y puede ocurrirnos, si tu novio o el amigo Edgar te lleva a una fiesta y de pronto entras y apenas tú entras, estaba una chica por ahí y ya no quieres ni sentarte ni acercarte a esa chica, y es una amiga del amigo Edgar y dice, te voy a presentar una amiga, y dices, ya listo, te presenta, pero tú dices, ¿sabes qué, Edgar? Mejor me voy. Y te pregunta, pero si recién llegamos, ¿qué pasó? ¿No le conociste? ¿Sabes qué? Esa chica no me agrada. Me siento mal, mejor me retiro. Eso es porque ustedes tienen en su nariz una glándula, ¿sí?, que es súper específica en ustedes,
y ustedes olfatean se llama el complejo de histocompatibilidad. Ustedes olfatean genes. Por ejemplo, ella, la chica a la que a ti te desagradó como ejemplo, ella tiene tu mismo gen. Entonces tú chocaste. Tú aceptas a personas que tienen genes diferentes. Y a la vez, ustedes escogen... Por eso es que yo choco con mi mami, porque tenemos la misma personalidad. Correcto, la misma genética. Nos amamos, nos queremos, pero Exacto. mucho tiempo. Obviamente. Y por salud mental, sigues sí. con tu mamá, porque si no está con salud mental, entonces tú te alejarías y le pelearías y se acabó toda la familia. Pero no. Entonces, la genética es justamente eso, ¿no? Y ustedes tienen eso. Se llama un órgano vomeronasal que tienen ustedes en la nariz. Y igual, un adelanto para las cosas que vengan a futuro, ustedes nos eligen como parejas, no nosotros a ustedes. Nosotros estábamos convencidos, no, amigo Edgar, de que nosotros elegimos a nuestras parejas, pero no es así. Ustedes eligen al hombre. Ustedes eligen a la persona que va a estar con ustedes por este sistema vomeronasal. Ustedes tienen que escoger el mejor genoma humano para concebir los mejores hijos. Ahí está. Bueno, hemos acabado un capítulo más de nuestro podcast Conecta con Andrea. Edgar nos va a dejar un mensaje final o unas palabras, y de acá también nuestro compañero. Creo que sí, bueno, esperamos que haya sido de su completo agrado este podcast. Esperamos que estén pendientes para el próximo programa que vamos a tener. Esperamos que nuestro amigo Wilson nos colabore, y hasta la próxima. Se despide su amigo Edgar Torres desde los estudios Acoustic Vision en Quito, Ecuador. Y acá Wilson. Claro, amigos, para mí ha sido un gusto el poder interactuar ahora en este momento y en estas necesidades que son del día a día. Y claro, estamos al servicio de ustedes, y cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues pueden enviar al correo de Andreita para que podamos, si es posible, prepararles un tema en específico, ¿no? Hasta siempre, Rodrigo. Estamos muy entusiasmados de haber podido compartir con ustedes un poquito de esta conversación, estos temas que hablamos con profundidad, y compartiendo un poquito de contenido de valor para todos ustedes. Esperamos verlos en una próxima. Nos despedimos. Hasta pronto.